caribeño de Cartagena, el pargo frito con arroz con coco y patacón y ensalada. Playa. Caminar. Me gusta la nueva traducción viviente. Quitarme los zapatos. Nocturna. Me encantan las historias reales, de la vida real. Hola a todas, quiero saludarles y darme el gusto de presentar a la que va a ser la siguiente predicadora. Sucede que es mi esposa, pero más que eso, o tan bello como eso, es que es una mujer de Dios, en el sentido de que ama a Dios con todo el corazón. Si yo pudiera decir algo de ella es, esta mujer se quiebra solo al pensar, adorar, orar, pensando en Jesús. Y ama a la iglesia con todo su corazón. Yo no sé si la gente veía eso en ella hace unos años, pero tiene una pasta de pastor impresionante. Y yo creo que es una de las mujeres más hermosas por fuera y por dentro que existen. Así es que, nada, mi amor, aparte yo creo que te admiro porque disfrutas tanto la vida y yo creo que eso ustedes lo van a notar ahora. Yo creo que cualquiera pasa un buen rato y se ríe con ella porque ama la vida y eso amo de ti también. Así es que quiero pedirles que la reciban con un fuerte aplauso. Gloriana Montero trae la palabra del Señor ahora. Buenas noches, ¿cómo están todas? ¿Dónde están esas mujeres listas, preparadas, que vinieron a recibir del Señor? Gracias, pastora, qué buena sorpresa. Lástima que no está aquí. Pero a veces es bueno, aunque aquí hay hombres, no voy a hablar muy rápido todavía. Es que en los congresos de mujeres a mí me encanta porque podemos hablar así. No voy a decir cómo, pero así libres. Pero bueno, aquí no tan libres. La pastora me dijo libertad. Vamos a hablar libertad. Estamos muy contentos. Gracias, pastores Frank, pastora. De verdad que les amamos y estamos tan agradecidos por Dios, por esta invitación y por este tiempo y cómo Dios nos ha conectado en las buenas y en las malas. Nos ha conectado y les amamos profundamente. Estamos honrados de estar aquí y bueno, ¿cuántas están ya listas para recibir del Señor? Me encanta, firmes y valientes. Señor, gracias por lo que vas a hacer en este lugar, lo que se va a impartir de parte de cada una de las personas que están ministrando aquí arriba, Señor. Gracias porque tú vas armando un rompecabezas, Señor, que solo tú le vas a dar esa forma y es una forma de la cruz de Cristo. Porque tu nombre es el que va a ser exaltado en este lugar, Señor. Y cada vez que cada mujer levante a Cristo, Cristo va a ser glorificado en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu generación. En el nombre de Cristo Jesús, ora Espíritu Santo, que abras nuestros ojos del entendimiento para que seamos iluminados y para que entendamos y comprendamos todo lo que tú tienes para nosotras en Cristo Jesús. Amén y amén. A mí me encantan los congresos de mujeres y entiendo el propósito que hay para venir a prepararnos. Quiero que usted lea conmigo el Salmo 68, verso 11. Lo que dice la palabra de Dios, no sé si lo tienen por allí. Salmo 68, 11 dice: el Señor da la palabra y una gran hueste de mujeres anuncia la buena nueva. Otra versión, la nueva traducción viviente, dice: y un gran ejército de mujeres anuncia la buena nueva. Un gran ejército. Y lo que estamos haciendo en estos congresos es precisamente preparar al ejército de estas mujeres, porque no van a anunciar lo que se les ocurra, van a anunciar lo que oyen del Señor, la buena noticia. Y la buena noticia, dice el Salmo, versículo 12, es: huyen los poderosos, los reyes. O sea, todo lo que tenía poder sobre tu vida, pero que no se llama Cristo, tiene que huir. Huyen, y dice: y las mujeres en casa. Pero otra versión dice: las de la casa de Dios reparten el botín. Hay un gran botín, hay cosas, son tesoros que Dios tiene
Pero Dios necesita sacar a los que están ahí porque otros no se van a comer el botín, porque Dios no comparte su gloria con nadie y Dios necesita entronarse como lo que es, como Dios. Él no puede estar en nuestra vida en otro lugar, en otra posición que no sea Dios, porque es Dios y Él no va a compartir su gloria. Eso dice la palabra de Dios. Así que nosotras somos la iglesia militante de Jesucristo. Somos su ejército y esta generación cuenta contigo y cuenta conmigo. Y más nos vale que estemos oyendo lo que Dios dice para compartir esa buena noticia. Con razón hablamos mucho. Por ahí dicen que las mujeres hablan 27,000 palabras y los hombres 10,000 al día. Porque Dios nos ha asignado el compartir las buenas nuevas. ¿Quién fue la primera evangelista en la palabra de Dios? La mujer samaritana. Dice que ella dejó su cántaro y se fue enseguida al pueblo a contarles que había conocido al Mesías, a uno que le había dicho todo lo que ella había hecho. Y los hombres dijeron todo, y ella dijo todo. Entonces, vamos a conocer a ese Señor. Y es curioso porque cuando Jesús está con los discípulos, lo que sigue en el versículo es que Jesús dice: levanten los ojos porque los campos están listos para la siega. ¿Cómo sabemos que los campos están listos? Cuando está maduro el grano, cuando tiene un color blanco el trigo. Esa es la señal de que los campos están listos para ser recogidos. Y cuando Jesús está diciendo eso, el versículo que sigue es que venían todo el pueblo de los samaritanos. ¿Cómo eran los ropajes? Es preciosa esa figura. Eran hombres con túnicas color crudo, blanco. Y Jesús está haciendo una analogía. Los campos están listos para la siega. Están viniendo las personas y necesitamos estar listas para levantar esa gran cosecha. ¿Cuántas dicen: Señor, cuenta conmigo, Señor? Que no se diga que no se recogió la gran cosecha, que no se diga que de mi boca no se habló lo que tú dijiste, que tenía que compartirle. Y son buenas noticias. Dios necesita una iglesia saludable y fuerte que cumple ese propósito, que es entrenar a sus soldados, y por eso estamos aquí. Ahora, ¿usted qué cree que son los cristianos o que somos los cristianos? Una comunidad más. Hoy en día están de moda las comunidades. Yo pertenezco a la comunidad de no sé qué cosa y otra comunidad por Facebook, grupos. Pero cuando usted es cristiano, usted no se suma a una comunidad más. La Biblia dice de usted que usted es un soldado. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no sé si usted se había enterado, pero cuando usted le dijo sí al Señor, a usted la enlistaron para una guerra. Así que a la que la invitó, dígale gracias. Si usted está aquí por primera vez, dígale: ay, mi hija, gracias, porque a mí no me gusta la pelea. Usted podrá decir: a mí no me gusta eso de la guerra. No me gusta. Tiene todavía tiempo para salir. Sí, tiene todavía. Mire que se lo estoy diciendo. Porque una vez que usted dice que sí, usted se metió en una guerra. Pero no crea que si usted dice que no, usted va a salir de esa batalla. Lo que pasa es que usted va a estar en otro bando, del cual no es ni siquiera un soldado, es un prisionero y es un esclavo. Y ese es el reino de las tinieblas. Y Jesucristo vino a desarraigarnos del reino de las tinieblas y a plantarte en el reino de la luz. Y cuenta contigo para ser entonces un soldado y empezar a declarar las buenas noticias, que son reconciliación con Dios y libertad. Lo que dice Isaías 54, que dice: el año del favor del Señor, el Señor me ha ungido para dar libertad a los ciegos, a los oprimidos, vista a los ciegos, para traer la buena noticia, declarar el año del favor del Señor. Eso es. Así que cuando dices que sí a Cristo, tú tienes que entender que más que Cristo conceda y haga cosas por ti, es que Él está contando con soldados preparados y nos necesita firmes. Uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento es el libro de Efesios, porque en él encontramos quiénes somos y para qué somos. Todo el libro nos va a decir esto. Pero encuentro en este libro, en el capítulo 6,
que el apóstol Pablo dice 3 veces: manténganse firmes, manténganse firmes. Y yo hoy te quiero hablar de lo que Dios ha provisto para que te mantengas firme. Dios no te ha dejado sola como soldado. Dios te ha entrenado, pero te ha dado equipamiento, te ha dado armas, pero también te ha dado un uniforme con el cual nos tenemos que vestir todos los días. Y según el capítulo 6 de Efesios, este uniforme, algunos de estas son cosas que tenemos que usar constantemente. Como un policía se pone todo su equipamiento, incluye su arma, pero no está con el arma todo el tiempo en la mano. La tiene para el día del conflicto. Igual dice el apóstol Pablo, tenemos que estar vestidas. Y si tú no entiendes con qué tú tienes que estar diariamente en tu fe equipada, tú eres un blanco fácil del enemigo. Y lo que va a suceder es lo que dice el apóstol Pablo: vas a perder tu posición. Déjame decirte algo, no es que la batalla está aquí en veremos a ver si se va a ganar o se va a perder. La batalla se ganó. Cristo Jesús vino aquí a la tierra no como un profeta más a anunciar algo que Jesús iba a hacer. Cristo Jesús vino aquí a la tierra para ejecutar un juicio y para traer libertad a los oprimidos y rescatar a los suyos. Eso fue lo que vino a hacer Cristo Jesús, y venció en la cruz del Calvario al enemigo, le dictaminó su sentencia. Lo que pasa es que todavía no se ha ejecutado, no se ha llevado a cabo. Pero mientras tanto el enemigo está vencido y está bajo los pies de Cristo. Pero mientras tanto él sabe que la única manera que él tiene es sacarte a ti de tu posición. Y esa es la batalla que él tiene con los hijos de Dios, que duden de su posición, que a través del ataque, del día malo, del día del conflicto, del ataque sobre nuestras vidas, que nosotros bajemos la guardia y nos salgamos de las filas del ejército de Dios. Pero tenemos que entender que la batalla está ganada por Jesucristo, pero que nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que creemos, y de eso yo te quiero hablar hoy. Dios ha puesto en mi corazón que te venga a hablar de qué cosas son el equipamiento que tienes, tu vestidura, la armadura, como la llama el apóstol Pablo. Lo que pasa es que hoy en día no vemos mucho el concepto de armadura, porque no es así como se pelean los soldados, pero tienen uniformes. Tienen uniformes. Y habla de 6 elementos. Pero yo quiero que lea conmigo Efesios 6, vamos a leer del 10 al 18. Por último, cuando usted lee siempre que dice una palabra final o por último, es porque lo que va a venir a decir el apóstol es la conclusión de todos los 5 capítulos anteriores que él ha dicho, pero es un resumen. Y dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse parte de la armadura para que puedan hacer frente. No, dice pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y quiero parar allí. ¿Qué es eso y dónde están las regiones celestes? El apóstol está hablando en todo este libro, 4 veces habla de las regiones celestes. Número 1 dice en el capítulo 1, verso 3, que Dios nos bendijo, no a todo el mundo, a su pueblo. Tú eres bendita en las regiones celestes. Tú eres bendita en las regiones celestes. Luego en el verso 20 del capítulo 1 dice que Cristo está sentado sobre toda autoridad en las regiones celestes. Luego el capítulo 3 también nos dice que nosotros tenemos que bajar todas esas bendiciones que están allá en las regiones celestes. Y ahorita nos está diciendo que Él tiene
la soberanía y la autoridad sobre todo. Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir? Que todo lo que pasa en el reino físico ha tenido un origen y es en el reino espiritual. Dios existió, Dios declaró la palabra y al declarar la palabra Él creó al mundo. Cuando Jesucristo nos enseñó la oración, Él dijo: que se haga tu voluntad aquí en la tierra como ya se hace en las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos que conectarnos y entender que estamos en las regiones celestes, es donde está declarada la palabra de Dios, pero su iglesia militante tiene que traerla al mundo físico. Tenemos que traerla, y para entender cuáles son esas bendiciones tenemos que mantenernos conectados con el Señor, porque si no, van a haber cosas que están decretadas, pero la iglesia no las está ejecutando aquí. Y yo te estoy animando, mujer, a que seas no una pasiva en la fe, no jugar a la defensiva, sino que entiendas que podemos jugar al ataque. ¿Y cómo? Conectándonos con el Dios que declara la palabra allí, porque ya me bendijo en las regiones celestes y será hecho aquí en la tierra como Él dijo en los cielos. Amén. Entonces, Él te está diciendo que hay un ataque contra nuestras vidas que están originadas en las regiones celestes, contra ti, contra tu familia, contra tu propósito. Pero el Señor Jesucristo venció. Entonces, es como cuando ahorita jugaron los Astros contra los Bravos de Atlanta. Y nosotros, no celebramos mucho porque perdimos. Pero bueno, llegamos a la final. El tema es que yo no pude ver un partido, no pudimos, estábamos afuera. Y cuando llegamos, yo sabía que habíamos ganado 9-5. Pero cuando empezó el partido, íbamos como en el sexto, séptimo, íbamos 5-0. Pero yo no tenía una ansiedad por ver el partido, porque yo ya sabía el resultado del partido, ¿me explico? Pero yo estaba viendo las jugadas, yo quería celebrar la victoria. Y entonces, como por ahí en el séptimo, empezaron a meter un home run y quedaron al final 9-5. La pregunta es, a veces, o traigo esta analogía, porque muchas veces estamos viviendo la vida y peleándola como si la batalla estuviera perdida. Ay, ¿qué irá a pasar? Ay. Y dice por eso el Señor: no tendré temor de malas noticias, porque tú que conoces el fin desde el principio, tú gobiernas mi vida, Señor, y por eso puedo estar descansada. Entonces cuando yo veo este ejemplo, yo digo: wow, yo cómo miro el partido. Yes, con ánimo, con expectativa, porque yo quiero ver cómo fue que se ganó la batalla. Yo quiero ver eso. O sea, cómo fue que ganaron el partido, pero yo sabía que estaba ganado. Es lo mismo. Cristo venció y está sentado en autoridad. Capítulo 3 nos dice de Efesios que Él también nos sentó en esos lugares celestiales. No dijo: te va a sentar en el siglo venidero. Él dice: Él nos sentó juntamente con Él en esos lugares celestiales. Y explica el apóstol y dice: ¿por qué? Porque Cristo está unido a la iglesia, ya que Él es la cabeza no anda separada del cuerpo. La cabeza anda unida al cuerpo. Por lo tanto, su iglesia tiene la autoridad en la tierra para declarar, para ejecutar, para pelear, para conquistar, para desarmar en el nombre de Jesucristo, quien está sentado en autoridad. Ahora sí, sigue diciendo: por lo tanto, otra vez, nuevamente, pónganse toda la armadura de Dios, porque es una guerra, hermana, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Firmes. Y entonces vamos a ver por qué toda la armadura es necesaria para poder resistir. Y dice el verso que sigue:
Número 1, manténganse firmes. Otra versión me gusta como lo dice. Dice, defiendan su posición. El enemigo quiere venir a quitarte de tu posición. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde estás sentada? De los lugares celestiales de autoridad. Él quiere. Entonces dice el apóstol, defiendan su posición en Cristo. Que ningún día malo, ninguna adversidad, ningún demonio, nada nos pueda quitar de esa posición. Defiendan su posición. Y dice, ceñidos con el cinturón de la verdad, número 1, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Esas son los tres elementos o las tres partes de la armadura que constantemente tienen que estar en tu vida. Esas no son para el día malo, esos son para el malo y para el bueno. Esos son siempre, esas tres. ¿Por qué? Porque las que siguen ya es para la batalla. Volviendo al ejemplo del béisbol, cuando los jugadores están jugando y están sentados, usted no lo ve con los bates y el guante. Cuando les toca ir a atacar, agarran un bate y es parte de su uniforme, pero lo dejan. Cuando les toca ir a defensa, agarran un guante, ¿cierto? Cuando les toca ir a batear, agarran otro tipo de casco. Entonces ahora vienen los otros tres elementos que son para el día de la batalla. Y es el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas y encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación, y ahorita vamos a explicar, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo momento con peticiones y ruego. ¿Por qué? Porque esa es la manera de conectarnos con lo celestial. Y entonces dice, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los que están también en la guerra, por todos los santos. Entonces, desglosemos. ¿Por qué el apóstol está diciendo siempre tú tienes que estar ceñida con el cinturón de la verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos Efesios capítulo 1, de hecho son los primeros 3 capítulos de Efesios, nos habla todo lo que es la verdad. Y la verdad consiste en conocer a Jesucristo. Porque Él fue el que dijo, yo soy el camino, yo soy. Y nos quedamos en el segundo punto. Jesucristo es la verdad. Y déjame decirte que la verdad no es efectiva hasta que conocemos la verdad. Y ahí es donde tú te ciñes. Cuando tú aplicas, cuando tú conoces la verdad, tú la estás aplicando y está siendo efectiva. Déjame explicarte esto. En el año 1863, el presidente Abraham Lincoln firmó la Declaración de Independencia de los Esclavos. Pero no fue hasta 1865, en junio, un año y medio después, que esta verdad de libertad llegó a Texas. Por lo tanto, tuvieron un año y medio más de esclavitud. ¿Existía la verdad de que eran libres? Sí, pero ¿conocían la verdad? No, por lo tanto, no les hizo libres. Porque es el conocimiento de la verdad. Lo que tú entiendas de Jesucristo. Es que como dicen los discípulos, a nosotros nos pueden matar. Los discípulos que antes estaban escondidos en el aposento alto antes de la resurrección, después decían, ¿qué importa? Nos pueden matar, pero no nos vamos a callar porque nosotros mismos lo vimos, lo oímos y lo tocamos a Cristo resucitado. Y nadie nos va a callar. Y por eso decidieron dar sus vidas y darnos este legado precioso del Evangelio. Pero es nuestro tiempo para conocerlos. Miren, dice Efesios 3:12, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar, número 1, a la presencia de Dios con libertad y confianza.
Ah, yo no sabía. Por eso la gente empieza a orar por aquí. Ay, interceda usted. Ay, pídale al santo tal. Vamos con la otra, no sé, brujería, cosas que se usan para intermediarios para Dios. Jesucristo fue el que abrió el camino para que podamos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Dice el apóstol, Efesios 1, 18 al 21, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Hay un poder, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno. Luego dice Efesios 4, 11 al 15, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Conforme conoces a Cristo te vas a parecer a Él. Cierto, uno se va pareciendo a las personas con las que vive. Uno va agarrando hasta los dichos, ya los acentos empiezan a mezclarse. Cierto, cuando vinimos en este país empieza uno a mezclar acentos porque nos vamos pareciendo. Cuando conocemos a Cristo, dice el apóstol, entonces, diga conmigo, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Mire, no seremos arrastrados de un lado a otro porque estamos firmes en Cristo, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido y una vez más hasta parecernos más y más ¿a quién? A Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La verdad te mantiene firmes. También dice el apóstol que cuando conocemos a Cristo, conocemos la verdad de su amor. Efesios 3, 16 al 18, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Y dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes, y me gusta esto, a medida que confíen en Él. ¿Cómo Cristo habita en tu corazón y se es revelado a tu vida? ¿Cómo lo conoces? Cuando lees su palabra, escuchas lo que Él dice y confías tanto como para ponerlo en práctica. Cuando Él te dice, bendícelo, no se lo merece, Señor, no importa, bendícelo. ¿Qué es bendecirlo, Señor? Dios te bendiga. No, ora por Él como orarías por ti. Ay, Señor, porque yo por mí oro muy bien, yo sé orar por mí. Yo oro por misericordia, gracia, puertas abiertas, favor. No así por los que no me caen bien. No se lo merecen, pero nosotros tampoco. Y esa es la verdad del evangelio. Cristo vino a bendecirnos a pesar de que éramos enemigos de Él. Él nos puso el ejemplo. A medida que confíes en Él, entonces Cristo habitará en tu corazón, está diciendo, ¿verdad que sí? ¿Y qué más dice? Y echarán raíces profundas, pero aquí esto me encanta. Vas a echar raíces profundas, y me encanta, en el amor de Dios. Y ellas te mantendrán firmes, fuertes. Y yo espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, ¿puede leer conmigo? Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, lo que te hagan. Yo recuerdo en una ocasión que el enemigo quiso venir a molestar mi vida con
no sé si se llaman ataques de ansiedad, cosa que yo estaba dormida, me levantaba y era una escena, una película terrible, y yo temblando de la cabeza a los pies por esa escena que ni estaba ocurriendo y que ni me la habían dicho. O sea, de repente era esta imagen, y en eso el Espíritu Santo susurró a mi corazón y me dijo: ¿quién te podrá separar de mi amor? Ni aún esa imagen que te están poniendo, ni aún nada te podrá separar. Y yo sentí un calor tan rico, porque lo que sentía antes era frío, y empecé a sentir un calor, y yo digo, me fui al baño, y ha sido el ir al baño la mejor experiencia que tuve yendo al baño, por decírselo así, porque me sentí amada, cubierta, pero totalmente arraigada en el amor de Dios. Y el perfecto amor tiene que echar afuera todo el temor. Señor, tú me amas. Es más, ¿quieres que te diga algo? Hay una promesa para los hijos de Dios cuando venga el día malo también. Y está en el Salmo 20, versos 1 al 5. Dice: que el Señor te oiga en el día de tu angustia. Estamos en un mundo caído. Vamos a tener que enfrentar divorcio, de pronto muerte, enfermedad, calumnias, persecución, hambre. Pero dice el salmista: que el Señor te oiga en el día de tu angustia, que el nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde su santuario. Hay un correo directo, hay un courier que no llega tarde. Es el Señor enviando su ayuda, y en ese día de la angustia habrá socorro para mi alma. Así que aún en eso, porque no podemos decir no va a venir, no va a pasar. El Señor lo conoce todo. Pero el Señor me dice que aún en ese día Él va a estar conmigo, y Él me va a enviar ayuda y me va a levantar. Gracias, Señor. 2, la coraza de justicia. Y está en Efesios. Mira lo que dice Efesios 4, 21 al 24. Ya que han oído de Jesús y se han enamorado de Él, y han conocido la verdad que procede de Él, como dirían los colombianos, pilas, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por 2 cosas: la sensualidad y el engaño. Y eso nos toca a nosotros, a nosotras mujeres, despojarnos de engaños con los que hemos vivido antes. Y dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, pero pónganse una nueva naturaleza creada para ser semejanza de Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿Y qué tiene que ver eso con la coraza de justicia? La justicia tiene que ver con que nosotros caminábamos mal, caminamos en pecado, pero Cristo nos perdonó, y porque Él pagó el precio somos justos delante de Él. Eso queda claro y eso nos gusta. Pero lo que está diciendo el apóstol aquí es que tenemos que tener mucho cuidado de cómo andamos, de no andar por allí en 2 caminos, en aguas tibias. ¿Por qué? Te lo voy a poner así, aunque sea un poco grotesco. Porque así como las ratas y las cucarachas son atraídas a la basura, los demonios son atraídos al pecado. Y tenemos que estar firmes. Entonces, si tú no quieres que haya opresión espiritual sobre tu vida, pídele al Espíritu Santo: Señor, revélame si no sabes. Pero si sabes en qué áreas estás ahí batallando, dile: Señor, perdóname. Señor, límpiame con tu sangre. Pero te dice el apóstol: pero despójate de eso y empieza a vestirte de una manera diferente. Y usted dice: ¿y cómo se hace eso? Y el apóstol lo pone muy práctico. Del verso 25 en adelante él sigue diciendo: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Ay, son mentiritas piadosas. Yo no quiero ninguna opresión del enemigo sobre mi vida por mentiritas
Yo echo fuera la mentira, porque Satanás es el padre de la mentira, punto. Entonces, manténgase allí, hermana. Dice el apóstol, fácil, hable la verdad. Sí, me va a costar, pero es mejor decir la verdad. Verso 26, 2. Si te enojas, no peques. Mira, no permites que el enojo te dure hasta la puesta del sol. El Salmo 4, verso 4 dice que si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso, es lo que quiere decir. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Cuando estás enojado, no corras a tomar una acción, sino que dice, en la noche, examina tu corazón. Dile, Señor, esto me molestó, Verso 27, 3. Ni den cabida al diablo. Es lo que yo les estoy diciendo. Estas malas acciones atraen la presencia del enemigo en nuestra vida, la opresión espiritual. Así que necesitamos caminar bien. Verso 28. El que robaba, que no robe más. Así, sencillo. Sino que trabaje honradamente. Cuarto dice, como un ejemplo más, un cuarto ejemplo. Eviten toda conversación obscena. Ay, es que en nuestra cultura se usa mucho el doble sentido. Pero eso era antes. Empieza a vestirte de otro lenguaje. Es más, te dice en otra versión, cuando hables, no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Tú te imaginas a Cristo hablando así? No, pues entonces tampoco nosotros que somos de Él y somos su cuerpo. No. Hablemos bien, dice, por el contrario, que tus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sea de bendición para los que te escuchan. Si no tienes algo bueno que decir, pues tranquila, en otra ocasión lo dirás. Son las buenas noticias las que vamos a compartir. Entonces, mejor tranquilas ahí. Pero después dice, verso 30, no agravies o no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Hay cosas ahí que seguimos en una necedad y el Espíritu Santo te está hablando. ¡Ey, ey, ey! Pero que su voz todavía siga siendo audible cuando le prestamos atención y no lo apartemos. Sexto, abandona toda amargura. Aquí sí nos dan duro a nosotras. Yo leía y yo decía, wow, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Quieres justicia, que Dios te perdone? Tienes que perdonar. Cristo lo dijo, perdónanos. O perdóname, así como yo perdono las ofensas. Y también dice el apóstol, creo que es Santiago, no sé, no recuerdo, pero creo que dice que a los hombres que sus oraciones no sean estorbadas por el maltrato y por la pelea en casa. Y a nosotras también, porque igual como les va a ellos, nos va a nosotras. O sea, es lo mismo. Entonces, eso tiene que ser esencial en nuestra vida. Caminar con la verdad que es Cristo, quiero conocerte más. Caminar con la justicia, que es no dándole cabida, como dicen en Colombia, no dar papaya al enemigo. No ponerse ahí uno para que venga opresión espiritual a nuestra vida. Y después estamos diciendo, pero ¿por qué no alcanzo esas bendiciones que Dios dijo que están en las regiones celestiales? Porque hay que limpiar la casa para que vengan esas cosas a nuestra vida. Hay que limpiar la casa. Señor, ayúdanos a que mi casa sea limpia. Revélalo. Y dice 3, ponte los pies, porque me quedan 2 minutos. Ponte los pies con el evangelio que es de la paz. Un evangelio que es de reconciliación. Y yo veo, como está hablando de una batalla, de un soldado, las sandalias tenían picos para enterrarse y estar firmes. Pero tú tienes que estar en medio de la batalla en paz, sabiendo que estás donde Dios te dijo que tienes que estar. Que nadie te mueva de tu posición. La paz de Dios.
El enemigo usa la culpa para robarnos la paz. Ay, si tú crees que tú mereces, porque tú hiciste. Pero yo tengo que recordar otra vez la verdad de Cristo, la justicia de Él, para poder mantenerme en la paz. Y vuelvo a tener mi paz. Suelta la culpa, que es un arma muy vieja y le funciona muy bien al enemigo, pero que no funcione con nosotros en el nombre de Jesús. Es el evangelio de la paz. Cuarto, ahora sí vienen las armas que son para tomarlas en el día del conflicto. El escudo de la fe. Por cierto, antes de pasar ahí, la paz. Quiero hablarle a las mamás. Cuando están los hijos en otro lado, rebeldes con las cosas de Dios, y está uno con la cantaleta, recuerda que el evangelio es el evangelio de la paz y de la reconciliación. Y tengo tan fuerte estos testimonios de 2 pastoras, una en Costa Rica, que oraba por sus hijos y todos llegaban así bien borrachos como a las 3 de la mañana, y ella les abría la puerta y decía: aquí viene el pastor, bienvenido, aquí viene el evangelista y aquí viene el profeta, el hombre de Dios. Siempre lo declaró sobre ellos y les hacía sopita. Yo no sé por qué, porque si los echaba sabía que se los tiraba el enemigo. No, yo aquí voy a declarar, voy a bajar de los lugares celestiales lo que Dios dijo sobre mis hijos, sobre mi familia. Atráelos con bendición, porque Dios la escritura es pura bendición de Dios. Hay un salmo que dice que por la multitud de tus bondades el hombre se aparta de su iniquidad. Que sea así con nuestros hijos en el nombre de Jesús. Y ahora sí, usted tome el escudo de la fe. Una fe no es una fe pasiva. La fe que está hablando aquí el apóstol es de guerra, pero quiere decir que la fe es fe cuando es puesta a prueba. Si no es una idea, si no es un ideal que yo tengo, ay sí, yo creo y yo confío. Cuando se pone a prueba es que saben que si tenemos fe o no, ¿cierto? Entonces en el día de la batalla es donde tú tienes que tener ese escudo de la fe, y la fe es acción. Si lo vemos en la Biblia, Moisés tenía una vara: Señor, el mar, y le dije: Señor, y toca las aguas, ahí te di la vara. Josué: pon primero el pie y se van a secar las aguas. Rodea primero una ciudad y después vas a ver qué va a pasar. Y el perfecto ejemplo, Jesucristo, fue a una cruz para luego poder ser sentado en gloria. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que actuar no por vista, sino que seguimos actuando por fe. Señor, tú dices que tú quieres bendecir mis finanzas y yo necesito romper esto que está aquí pasando. Yo necesito traer esa bendición. Empieza a obedecerle, empieza a diezmar. Porque a veces decimos: cuando me vaya bien, diezmo. No, mija, usted obedezca y usted va a ver la bendición de Dios. Así dice la palabra de Dios. Quinto, yelmo de la salvación. Y voy a menos un minuto. Yelmo de la salvación. Miren estas 6 pulgadas. Ay, Padre Santo, cuídela, porque aquí está el campo de batalla del enemigo. ¿Tú sabes con quién conversas más tú? Con tu mente. Pero dice la palabra de Dios que una mente sin Cristo se rebela contra Dios, y allí se levantan argumentos contra Dios. Por lo tanto, sometemos. Las armas espirituales hacen que llevemos cautivo todo pensamiento que viene ahí y está volando. No mastiques ese chicle más. Está viejo. Usted no mastique esas cosas más. Usted dice la palabra de Dios: someta todo pensamiento y llévelo, arrodíllalo delante de Cristo. Te sometes en el nombre de Jesús. Pero para que una mente sea de Cristo, tiene que conocer una vez más a Cristo. Tenemos que conocerlo. Porque esto, mire, dice el Proverbios 16, que quien controla la mente, o quien se controla a sí mismo, es más fuerte que uno que conquista una ciudad. Es importante. Y como dice Efesios 4, que ya leímos: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Por lo tanto, se renovarán las actitudes. Y sexto, la espada del Espíritu. La iglesia tiene que estar preparada. Miren, la espada no es para estar peleando así escondido y cuando me vienes a atacar, yo ataco con un verso.
Jesucristo estaba listo, tenía 3 balas. Cuando vino el enemigo, Él siempre dijo, escrito está, y lo venció. Escrito está 3 veces y escrito está. Usted tiene que tener mínimo 3 balas en su, donde sea que las guarde, que es la palabra de Dios. Pero a mí el Señor me está desafiando y me dijo, ¿y por qué tú vas a usar la espada solamente cuando te ataquen? Porque no somos una iglesia de avanzada y de ofensiva. ¿Y sabes cómo me está diciendo? Otra vez, es la palabra. La palabra tiene muchos significados. Hay palabra escrita, que a veces la usamos, pero también es una palabra que Dios decrete. Y es volver a decir, Señor, ¿qué dices tú al respecto de mi casa? ¿Qué dices tú al respecto de mi iglesia? Y yo estoy orando por mi ciudad, Señor, ¿qué dices tú? Y en el nombre de Jesús. Y entonces cuando tú empiezas a declarar que se abran los cielos sobre esta ciudad, Padre, que lo que el Espíritu que está operando no puede contra el Espíritu Santo de Dios, que abra los ojos de las personas que están todavía enceguecidos y que lleguen al conocimiento de Cristo los que han de ser salvos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos empezando a declarar la palabra de Dios en avanzada. Y cuando tú estás en oración, el Espíritu Santo te revela las maquinaciones del enemigo, te las revela. Tantos testimonios de mujeres que estaban diciendo, no, yo estaba así acostada y siempre oro por mis hijos, y el Espíritu Santo, ve al cuarto ahora mismo y mira tal cosa. Es el que viene y delata todo lo que el enemigo está queriendo para robarnos también a nuestros hijos. Así que en el nombre de Jesús, oren en el Espíritu, termina el apóstol, en todo momento, con peticiones y ruegos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, aquí está tu iglesia, Señor, tu ejército. Esas mujeres, esas huestes de mujeres, Señor, que están listas para declarar que huye todo principado, toda fortaleza. Y en el nombre de Jesús se establece tu iglesia sana, fuerte, firme y valiente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia.